la mañana y nosotros ya estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez y Fernando Carballo. Señores, ¿listos? Listo, Patricia. Buenos días. Amigos, bienvenidos a Ampliación de Ricardo, Noticias. Patricia, buenos días. Hemos llegado al fin de semana, viernes 15 de noviembre, aquí en RPP. Confianza por todos los medios y, por supuesto, una agenda nutrida, como siempre, aquí en Ampliación, Patricia. Uno de los temas que más ha estado preocupando a la población es el cierre de universidades que no han logrado su licenciamiento. Recordemos que cuando este proceso se decreta por la SUNEDU, lo que le toca a la universidad es, en 2 años, tiene que cerrar y tiene que tener un plan de cierre y, en ese tiempo no se puede matricular bajo ninguna modalidad un nuevo alumno, no puede postular a la casa de estudios. Estamos con la señora Alicia Abanto, y es adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, porque la gran pregunta es, ¿y estos chicos que no tienen culpa de nada, que estaban pagando por una universidad, a dónde se van? ¿Cuáles son las condiciones para recibirlos en otras universidades? Teníamos, Fernando, Ricardo, un problema grave con las universidades nacionales. Así es. Porque hay una excepción para ellas. Así ¿no? es. Y no sé si la Defensoría lo tiene claro también, si es que esa excepción, como nos han dicho desde el propio Ministerio de Educación, en la Dirección de Educación Universitaria, también puede aplicar para las universidades privadas. Buenos días, bienvenida. Bienvenida. Alicia. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos Patricia, días. Ricardo, Fernando. Buenos días. En primer lugar, la Defensoría del Pueblo, desde luego, ha reiterado que la reforma universitaria y el proceso de licenciamiento son muy importantes para el país y, por tanto, se tienen que implementar de manera efectiva. Y esa política tiene que ser una política de calidad. Es decir, si buscamos educación de calidad, también esa política pública tiene que ser de calidad. En la observación y en la supervisión que ha hecho la Defensoría del Pueblo durante este año, y ya desde el principio de año, nosotros hemos identificado carencias que tiene el diseño de esta política y su implementación, y como ente defensor de derechos de las personas tenemos que hacer estas observaciones. Son 5 carencias que hemos identificado. Al proceso de licenciamiento, específicamente. Al diseño de esa política. Al diseño de esa política pública, y quiero explicarlo primero. Tenemos que tener en cuenta que los estudiantes tienen el derecho a la educación, que es un derecho que implica no solo, digamos, un derecho fundamental, sino que puedan ellos gozar de un servicio público con características no solo de calidad, sino también de continuidad. Cuando un alumno ingresa a una universidad, tiene el derecho a la continuidad. Y este proceso, digamos, de cierre de universidades no está contemplando unas medidas integrales de atención a la parte social, a la parte, digamos, del impacto social del cierre de las universidades. Entonces, sobre ese punto, la Defensoría del Pueblo resalta 3 aspectos. Primero, que hay derecho a la continuidad educativa de los alumnos. Segundo, que por tanto se requiere un plan integral de mitigación y atención a los alumnos afectados por el proceso de cierre de universidades. Y en tercer lugar, este plan integral implica tener, por ejemplo, un fondo, ¿no?, que garantice que se puedan implementar ayudas económicas, un seguimiento adecuado por parte de las entidades públicas, como SUNEDU, para poder garantizar que los alumnos, que además son miles, estamos hablando a la fecha de 77,000 estudiantes que están de diversa manera afectados por el proceso de cierre. Porque el hecho de que la universidad solo tenga 2 años para atender implica que hay un porcentaje importante, que no baja del 50% de esos 77,000 que van a tener que buscar alternativas, pero no está garantizado hoy, y por ende voy a explicar luego las 4 otras carencias que se necesita hacer para garantizar. Ya, pero vamos por partes y vamos a ir haciendo más precisas las observaciones para poder hacerle nosotros preguntas. 2 preguntas concretas, señora Abanto. La ley de SUNEDU está hecha hace tiempo. ¿Por qué Defensoría habla ahora cuando está en pleno proceso y cuando ya se están cerrando universidades y tenemos el problema encima? ¿Por qué no detectaron estas falencias antes? ¿Por qué no dieron su voz de alerta antes de que se empezaran a negar los licenciamientos? Y segundo, las universidades no están cerrando por quiebra. Ahí no es que les falte plata. No, es que no tienen calidad. No, algunas pueden estar quebradas, pero no son la mayoría. ¿Por qué tiene que cargar el Estado con el fondo, la plata para reubicar a los alumnos, cuando eso lo debería asumir la universidad, por lo menos con una multa que debiera servir para poder sustentar el hecho de que estos chicos vayan a otros lugares? 2 preguntas concretas. Sí. Lo primero es que la Defensoría del Pueblo desde principios de este año ya ha empezado a observar algunas de las carencias que hoy día voy a reiterar. Pero lamentablemente
el proceso de licenciamiento es un proceso complejo en varios aspectos y algunas de estas carencias todavía no se resuelven, pero nosotros lo venimos observando desde el principio de año. Cuando este tema del plan integral que ustedes se dan cuenta que no existe, o sea, este seguimiento del chico para que entre a otra universidad, ¿cuándo lo han mencionado? ¿Cuándo lo han pedido? Ya hemos formalizado los requerimientos, nos hemos reunido con el Ministerio de Educación y con la SUNEDU y desde principios de año incluso hemos alertado, y aquí quiero pasar a referirme a otra de las carencias, es que desde un principio ha habido no ha sido suficiente y no es adecuado los mecanismos para informar a los alumnos y, por otro lado, para frenar la cantidad de alumnos ingresantes a universidades que no tenían las probabilidades de obtener. ¿Qué les ha respondido? Pero ahí no se puede, pues ley de libre mercado. Mientras la universidad tenga licencia, nadie lo puede impedir que siga teniendo alumnos. Pero lo segundo... Respecto al diseño de la política. ¿Por qué? Porque se ha decidido dejar entrar a los alumnos. Incluso la Defensoría a principios de año dijo, cuidado, que se está permitiendo ingresos, incluso ingresos a universidades que podían aperturar postulaciones 2 veces al año, sin que tengan las garantías de que van a poder garantizar un servicio. El derecho a la educación implica un servicio, un contrato de larga duración, señora, por 5 o 6 años. Bueno, sin embargo, la observación es un poco rara, porque uno no puede negarle a la universidad a seguir funcionando si todavía no se le ha negado la licencia. Sin embargo, la segunda pregunta es muy concreta. ¿Quién debe financiar este proceso de transición? ¿Por qué el Estado? Hay que tener en cuenta que el Estado desde hace más de 20 años permitió que los alumnos puedan estar en manos de universidades que no tenían las garantías de funcionamiento. Y ahora que el Estado ha decidido corregir eso en buena hora, no puede dejar a los alumnos eso no está en discusión. A su merced. ¿Quién financia ¿qué eso? Significa? El Estado tiene que tener un mecanismo de financiamiento público y además tiene que recurrir bajo los medios que tiene que establecerse, en todo caso, de la manera más adecuada, de obtener fondos también del sector privado para eso. O sea, habrá que recurrir a las empresas privadas también, pero no puede dejar, yo quisiera reiterar que no se puede dejar a los alumnos... No, eso está clarísimo. Como si fueran un remanente de la política pública, porque cuando ellos se postularon, ingresaron y se matricularon a una universidad privada, era bajo la supervisión bajo un contexto de un derecho fundamental, de un servicio público de larga duración que implica unos 5 o 6 años. ¿Cuál es la respuesta a esa observación del Ministerio y de la SUNEDU? Porque parece que no se están comunicando muy bien entre ellos, pero ¿cuál ha sido la respuesta a esta observación? Quiero entonces entrar al segundo planteamiento que tiene que ver con su pregunta, porque nosotros lo que le hemos pedido a SUNEDU es que haya un registro que permite identificar a cada uno de los alumnos para hacerle un seguimiento sobre qué alternativas ellos están finalmente encontrando, porque allí hay una variedad de problemas que tienen los alumnos. Una cosa es estar en primer año y otra cosa es estar en cuarto. Y además necesitamos que ese mecanismo de registro y de seguimiento emita reportes para que SUNEDU pueda informarle al país sobre, de esos 77,000 alumnos, cuántos ya encontraron acceso a otra universidad, cuántos no lo han tenido, cuáles son los principales problemas geográficos, económicos, de la propia formación que recibieron. Además que es una formación que el Estado ha permitido. Entonces se tiene que medir, se tiene que hacer un monitoreo y una alternativa se tiene que dar también en el proceso. Pero Ricardo le preguntaba, necesitamos posición porque no tenemos tanto tiempo. Ricardo le preguntaba cuál ha sido la respuesta de SUNEDU y Educación. Les han dicho muy bien, lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, ustedes están pidiendo cosas que no se pueden hacer. ¿Qué le han dicho? En principio ha habido una apertura para escucharnos, pero notamos que hay una demora en la toma de acciones. Y por eso es que, por ejemplo, en materia informativa, nosotros también ahora estamos planteando que se garantice la participación de los alumnos, porque estamos hablando de alumnos que tienen el derecho a recibir del Estado en este contexto donde ellos están quedando prácticamente
en una situación de incertidumbre y donde ellos mismos y sus familias tienen que buscar alternativas. Con relación además a la universidad pública, quisiera dar Nos faltan algunos aspectos de las observaciones de la Defensoría del Pueblo. Está con nosotros Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de Defensoría del Pueblo, señalando cuáles son las deficiencias a la hora de que se cierre una universidad. ¿Qué se hace con los alumnos? Volvemos de la pausa para las preguntas de Fernando Carvalho. Y 21 minutos de la mañana. Seguimos conversando con la señora Alicia Abanto, adjunta para los servicios públicos de la Defensoría del Pueblo, y dicen que urgen medidas para mitigar el impacto por el cese de universidades. Hemos estado cuestionando la propuesta y la mirada nos parece interesante. Hemos estado cuestionando algunos puntos, por ejemplo, el hecho de que estas recomendaciones parecen llegar un poco tarde, o estas observaciones parecen llegar un poco tarde porque ya el proceso está en marcha y las universidades ya están, las que no se licenciaron ya están en proceso de cierre. Hay que decirlo además que el proceso de licenciamiento ha sido largo y que la SUNEDU, su plan no era cerrar universidades. El plan de la SUNEDU era ayudar, acompañar, promover el licenciamiento, y hay universidades que no lo han hecho. El otro cuestionamiento que teníamos era que es verdad que el Estado tiene que tener un plan, y lo hemos exigido desde acá, para ayudar a esos chicos a reinsertarse en el mercado educativo, pero el costo económico de ese plan debería recaer sobre las universidades privadas, que fueron las que estafaron a estos muchachos y que tienen plata, porque no han sido cerradas por falta de plata, han sido cerradas por falta de calidad. A ver, señora Abanto, pero nos habíamos quedado en varios puntos intermedios. Salidas. ¿Qué salidas propone la Defensoría del Pueblo? Nosotros reiteramos, por un lado, que este es un problema actual. O sea, no es algo que no sabíamos hace un año, que iban a estar 77,000 alumnos en una situación, digamos, de tránsito, ¿no? Entonces, pero sí sabíamos cómo iba a ser el plan. Ya. Si uno no se licenciaba, sí sabes eso, yo estaba explicado en la ley, ¿no? Por eso es que, y yo quiero ser muy breve, de nosotros desde inicios de años empezamos a pedir una serie de medidas de prevención. Nosotros decíamos, se tiene que informar a todos los postulantes que están en riesgo, y lo dijimos desde enero, febrero. Ahora ya sabemos que hay 77,000, de los cuales muchos van a tener serias dificultades para poder acceder a un traslado, a una matrícula, para sostener económicamente su continuidad educativa. Y nosotros lo que le recordamos al Estado es que estos jóvenes tienen el derecho a la continuidad educativa, y por tanto nosotros estamos pidiendo el plan integral, que coincidimos además, Patricia, de que el Estado tiene que intervenir frente al mercado al mercado educativo, y tiene que intervenir frente a las empresas privadas para poder determinar de qué manera va a hacerse de los fondos para poder garantizar precisamente una mitigación social de todos los alumnos afectados. En primer lugar, quisiera saber si han habido reacciones de los estudiantes y sus asociaciones, porque lo que llama la atención es que usted subraya que hay 77,000, pero parece que la mayor parte de ellos buscan soluciones ellos mismos, porque no vemos que hayan grandes manifestaciones de protesta, sobre todo porque ellos saben que tienen un plazo de 2 años para trasladarse a otras universidades que están obligadas a acogerlos. Del problema, como ha dicho Patricia, se plantea sobre todo con las universidades públicas en algunas regiones de nuestro país en los que no hay otra universidad. En consecuencia, quien vive, por ejemplo, en Cerro de Pasco o en Jaén y se cierra la única universidad que haya, tiene un problema para trasladarse. A eso hay que sumarle. No es el caso de la mayoría de los 77,000. Y con relación a la universidad pública. Discúlpeme, Alicia, un segundito. A eso hay que sumarle que además este chico tiene que tener acceso a una universidad pública, que ya están saturadas, porque tú no lo puedes mandar a una universidad de pago cuando claramente ha postulado a una universidad nacional porque no está en condiciones de pagar sus estudios, o no quiere, o eso es lo que escogió. Por supuesto. En el caso de la universidad pública, la Defensoría del Pueblo primero recuerda que por mandato
mandato constitucional, el Estado tiene que garantizar la existencia de la universidad pública al alcance de los diversos jóvenes. Las provincias, como desde luego, congresistas bien disueltos. Desde luego, tiene que haber una racionalidad adecuada, pero tiene que haber una garantía en la oferta de educación universitaria pública. Por tanto, la Defensoría del Pueblo considera que el proceso de intervención frente al licenciamiento, el Estado tiene que tener hacer todas las acciones que sean posibles para poder garantizar la existencia de universidades públicas al alcance de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el cierre de una universidad pública perjudica principalmente a los jóvenes con menos recursos, con más dificultades de acceso geográfico, por supuesto, para acceder a la educación. Entonces, nosotros estamos ahora interviniendo de manera muy cercana en el caso, por ejemplo, del caso de la Universidad de Ica, porque vemos además que los estudiantes, si bien es cierto, no hay una articulación nacional, como usted lo señala, Fernando, sí los estudiantes en el diálogo que han tenido con la Defensoría nos han manifestado su preocupación, porque además se sienten que no tienen claridad sobre cuáles son las alternativas reales que van a tener las próximas semanas o meses. Y ahí hay un tema que la Defensoría pide, se tiene que garantizar, especialmente en las universidades y en este proceso, la participación de los jóvenes. El hecho de que no estén organizados no significa que sea algo bueno, habría que más bien articularlo para que ellos puedan. Lo que yo preguntaba es si no están hallando ellos una solución de la que no somos nosotros suficientemente conscientes, porque si el problema fuera tan, digamos, bloqueado como algunos pretenden creer, esto hubiera dado lugar ya a manifestaciones que no hemos visto. Lo que yo creo que está pasando y de alguna manera también la Defensoría del Pueblo llama la atención es que no hay una conciencia, ¿no?, de que hay un derecho a la continuidad educativa. Totalmente y especialmente si se trata de jóvenes que tienen carencias de distinto tipo. Yo creo que, si bien es cierto, hay que resaltar la importancia de la búsqueda de la calidad, también hay que resaltar que existe el derecho a la continuidad. Yo quiero recordar... No son dos cosas distintas, disculpe. El derecho a la continuidad sin calidad es hacer más larga una estafa. La pregunta es, una universidad que fue incapaz de ofrecerle calidad a sus alumnos, los estafó. Los estafó exactamente igual, como que te venden un carro que no avanza, como que te venden comida malograda. No estamos planteando entonces, porque una cosa es que la universidad sea mala y que la universidad deba cerrar, y otra cosa es que el estudiante sea malo. El estudiante es un estudiante que merece estar en una universidad donde pueda desarrollar su proyecto de vida, y por eso pero esa universidad no puede ser la que no tiene calidad. El estudiante, la estudiante puedan tener las alternativas de continuar con su proyecto. Señora Abanto, lo único que le pregunto es si esta propuesta en otra universidad que sea de buena calidad. Si esta propuesta no está beneficiando a aquellas universidades estafadoras que no ofrecieron calidad, que ahora zafan del bulto porque el Estado se tiene que encargar de reubicar a ese chico, cuando en realidad esa universidad debería indemnizar, debería devolverles la plata a esos chicos por toda esa educación por la que gastaron que no sirvió de nada, y ocuparse de que los chicos vayan a las universidades. ¿Por qué no exigimos eso? Porque el Estado tiene que limpiar la mugre del privado. Pero yo creo que la Defensoría del Pueblo ha reconocido el proceso de licenciamiento y además la Defensoría considera que las universidades deben ser cerradas si es que no cumplen las condiciones básicas de calidad. Ya se está haciendo. Por eso, lo que estamos nosotros abogando es porque el estudiante pueda encontrar otra universidad de calidad. De acuerdo, en eso hasta ahí estamos de acuerdo. No estamos de ninguna manera, y yo quiero reiterar, en ningún momento la Defensoría del Pueblo ha abogado porque las universidades de mala calidad continúen funcionando. No, por el contrario. De acuerdo, eso está claro. El problema es... cuestiona de que haya habido una proliferación de universidades privadas, además con muchos privilegios, exoneración de impuestos, falta de participación de los estudiantes, sería interesante falta de proyección a la sociedad de las universidades, que además están vinculadas muchas con actos de corrupción. Señora Alicia Abanto, tenemos que ir cerrando, el tema da para muchísimo más, tal vez simplemente una reflexión, incluir dentro de esta propuesta cuál es la responsabilidad de la universidad que cierra con respecto a los alumnos que se van y cómo deben ellos también conducir y aportar los fondos que se vayan a necesitar para el apoyo de estos chicos. Claro, el Estado no puede dejar a la universidad que se salga, digamos, con la suya. Bueno, me alegro. Es una universidad que no ha cumplido con el fin social de garantizar la educación y por tanto el Estado tendría que intervenirla, así como se intervienen otras empresas que no cumplen con ni siquiera con la legalidad. Mire usted, llegamos a un punto en común, a varios puntos en común. Estamos realmente el fondo, la preocupación es la defensa de las personas. De acuerdo, señora Abanto. Y
está muy bien que la Defensoría del Pueblo se ocupe de estos temas y está muy bien que se garantice la continuidad de los estudios de estos muchachos. Y tras eso hay que estar, y SUNEDU necesita presentar una propuesta clara sobre qué se va a hacer al respecto. Sí, señores, ya sé que me tengo que ir a un corte. Nos vamos al corte y ya volvemos. Me van a salir alas de tanto hacerme señales. ¿Ah? 8 de la mañana con 38 minutos, estamos de regreso con ampliación de noticias aquí en RPP, confianza por todos los medios. Estamos ya viernes 15 de noviembre y hoy se inicia la revisión de estas prisiones preventivas que se han dispuesto para 14 de los 16 árbitros, abogados árbitros en los procesos en los que participó Odebrecht y el Estado peruano. Pero antes tomamos contacto con otra de las problemáticas que estamos siguiendo aquí en RPP todas las mañanas, Patricia Fernando, el del transporte, y lo tenemos con Andrea Mezquita. Andrea, buenos días, adelante. Muy buenos días, en directo. Nos encontramos en el límite de San Juan de Miraflores con Surco, muy cerca al puente Atocongo. Estamos en el carril con dirección de norte a sur. Estamos justo en la berma lateral, en la cual hace tan solo unos minutos, compañeros, ha sido utilizada por una fila de minivans informales que hacen este recorrido hacia el sur de Lima, tanto Chilca, Asia, nos han dicho varios destinos, los cuales cobran al menos, son rutas cortas, nos dicen, que cobran al menos 10 a 5 soles el trayecto. Lo que nos ha preocupado es que nosotros hemos accedido al SAT para comprobar si es que tienen papeletas, y la primera minivan que hemos escogido, que ha estado en la fila, tiene 9.367 soles solo en papeletas entre graves y muy graves. Es una minivan ploma que hemos comprobado por la placa, que es de 9M958. Esta es la placa de la minivan ploma, la cual hemos tenido que sacar justamente este registro, y hemos visto esta cantidad de papeletas, las cuales suman en total más de 9.000 soles, y todas ellas al mismo conductor, el señor Giancarlo León Rojas. Esta es la minivan que realiza colectivos informales y ha partido ya hace algunos minutos con al menos unos 6 pasajeros a bordo, con dirección hacia el sur de Lima. Esta es tan solo una de las minivan que han recorrido y hemos podido observar aquí. Hemos acercado incluso al cobrador y nos decía que justamente sí hacía estas rutas cortas. Aquí todavía no hay fiscalización de la SUTRAN, pero lo que nos han indicado estas autoridades es que lamentablemente no lo pueden realizar hasta el momento, porque van a tener que coordinar con la Policía Nacional para llegar a este punto, pero que sí lo van a hacer tras, pues obviamente, esta denuncia de RPP Noticias, porque hemos seguido el recorrido durante toda la mañana. Hemos estado justamente en el paradero Próceres verificando esta lamentable situación, y hemos comprobado que aquí también se utilizan estos grupos de WhatsApp, compañeros, grupos de WhatsApp para informarse y alertar de que están los medios de comunicación o de repente hasta policías en la zona, ¿no? Y por eso es que ya no hay minivans en esta, al menos, zona lateral de la Panamericana Sur, pero seguiremos con nuestro recorrido en breve, compañeros, en directo, RPP Noticias. Interesantísimo lo que ha hecho Andrea, ¿no? Es que es lo que tendría que haber hecho la policía, ¿no? Pararse. Sí, ¿sabe dónde están los informales? Todo el mundo sabe dónde están los informales. Así es. Prácticamente en todas las avenidas de Lima, pero estamos en los puntos neurálgicos. Más temprano en Próceres, el paradero Próceres, ahora en Atocongo, y lo que reseñaba Andrea, ¿no? Lo que comentaba ahora, que en estos grupos WhatsApp de estos conductores informales, de estos piratas, de estas combis informales, ya daban cuenta de que RPP estaba en el lugar fiscalizando y que podía llegar la policía. Y la policía también nos está siguiendo y ha mandado inspectores, ha mandado policía. Sí, pero ellos saben dónde está el problema todos los días. No, a mí no sé si me provoca gracia o ganas de llorar cuando se hacen, Fernando, por ejemplo, los mapas de las zonas más peligrosas de Lima. Claro, tú vas a la comisaría de tu sector y está identificado claramente qué pasa, qué tipo de robo hay en cada sector de tu distrito. Estadísticas y con cifras actualizadas del INEI. Sí, es como que dijeran, mira, ya sabemos que tienes un problema al riñón.
ya sabemos que tienes un problema al riñón, punto. No sé quién te lo va a curar. ¿No? En fin, no nos deprimamos, Vamos al siguiente caso. Así es, lo que anunciábamos hace unos momentos nada más. Hoy se inician las audiencias para revisar la prisión preventiva que se ha dispuesto contra la mayoría de los árbitros comprendidos en acusación del fiscal Germán Juárez Atoche por este tema de los arbitrajes entre Odebrecht y el Estado peruano. Ayer la Cámara de Comercio de Lima, que tiene un registro de árbitros precisamente, ya emitió un comunicado señalando en líneas generales un aparente desconocimiento del juez que dispuso las prisiones preventivas sobre las reglas del arbitraje. Y para comentar precisamente el mismo tema y para revisar cómo es que esas reglas del arbitraje de pronto son desconocidas para nuestro sistema judicial, está con nosotros Rosana Jiménez Vargas Machuca, abogada y árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Precisamente, buenos días, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Sí, efectivamente hay un problema de desconocimiento de cómo funciona el arbitraje, pero para poder entender ese desencuentro, es importante entender también cómo piensan los jueces, ¿no? El sistema judicial, como el sistema arbitral, son mecanismos de resolución de controversias. Tienen en común, ¿no?, el respeto al debido proceso en el núcleo duro y también la observancia del derecho en la solución de los problemas, de los conflictos. Uh-huh. Eso es lo que tienen en común, ¿no? Lo que no tienen en común es la institucionalidad. Me refiero a que los jueces estatales se encuentran dentro de un sistema organizado, ¿no? Cuyas remuneraciones son pagadas por todos nosotros, ¿no?, en sueldos fijos, por supuesto, ¿no? Los jueces no son escogidos por nosotros, los jueces son escogidos por instituciones a través de concursos públicos. Son jueces predeterminados, lo que en el derecho procesal se llama juez natural. Entonces, nos puede tocar un buen juez, nos puede tocar un mal juez, pero no depende de nosotros. Pero ¿por qué presume usted, que ha sido jueza, creo, durante largos años, que sus colegas de hoy no conocen lo que nos está diciendo usted? Que es muy obvio. ¿Por qué presume usted, y me parece que el comunicado del Instituto Peruano de Arbitraje, que los jueces no conocen el funcionamiento del arbitraje? Considero yo que esa parte institucional de cómo funciona es difícil a algunos jueces de entender, y me voy a explicar. No, los árbitros, en cambio, se mueven en el mundo privado, se mueven por la voluntad de las partes. Las partes eligen, ¿no?, al experto que tiene tiempo para dedicar a su caso y en forma más o menos célere, ¿no?, dependiendo de la dificultad, va a resolver en una sola instancia, ¿no? Ese trabajo va a ser remunerado, ¿no?, trabajo por trabajo. Es como el médico del hospital con el médico privado. Así funciona, ¿no es verdad? Para un juez es ver, por ejemplo, un honorario arbitral y contrastarlo quizás con la remuneración que recibe, puede resultarle... Usted que funcionan las cosas teóricamente. Acá, como usted sabe perfectamente, hay un señor árbitro, Horacio Canepa, que ha dicho: yo he pagado a tales y cuales árbitros. Así es. Y ya hay funcionarios brasileños dobles que dicen que han pagado para comprar árbitros. Eso es lo que el juez tiene que ver. Así es. Si es verdad o no. Yo no entiendo por qué usted pretende que acá hay una reflexión teórica que no se ha hecho, cuando lo importante es que los jueces verifiquen si esas afirmaciones son o no verdaderas. Claro, ahí quería llegar, ¿no? Ya en el caso concreto tenemos un esquema de corrupción, ¿no?, que está siendo investigado, ¿no? Es muy importante decir que estamos de acuerdo con la investigación y con la lucha contra la corrupción. No hay nada más importante que eso, como la lucha contra la delincuencia, como la lucha contra el terrorismo en su momento, y etcétera. Es muy importante todo eso. En ese sentido, estas investigaciones tienen que caminar y tienen que seguir su ruta, ¿no? En el caso ya concreto, ocurren varios temas, ¿no? Tenemos efectivamente un colaborador eficaz que ha realizado ciertas afirmaciones. Tenemos también empresas que sabemos que se han comportado en forma corrupta. Tenemos el deseo de vencer la corrupción. Sabemos que la corrupción ha penetrado el arbitraje a través de estos casos. Tenemos además evidencia de que coludidos con
personal de los propios ministerios. Por supuesto. Vamos a pedirle que nos espere un momentito para ir a una pausa. Señora Roxana Jiménez, abogada y árbitro de la Cámara de Comercio, porque hay una pregunta que tenemos pendiente. ¿Es el arbitraje una forma adecuada para resolver un conflicto entre una empresa privada que está ofreciendo servicios al Estado o debiera ser solo una herramienta que se utilice entre privados, como es en otras partes del mundo? Ya volvemos con esa pregunta. Minutos de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hoy viernes 15 de noviembre, hoy se inicia la revisión, caso por caso tenemos entendido, de estos árbitros comprometidos con esta figura del chantaje pagado por Odebrecht, primero a Horacio Canepa, y él ha señalado que jugaban con él un grupo de árbitros. No sabemos si son todos los que están en prisión preventiva, si son algunos nada más, o si faltan algunos, más bien. Y está con nosotros revisando este tema. La abogada Roxana Jiménez. Lo que pasa es que se me quedó una pregunta en el aire, Ricardo, que me gustaría que la termináramos de contestar. El arbitraje ha funcionado muy bien en el mundo para temas privados. Problemas entre privados. El Perú es no el único, uno de los poquísimos países del mundo en el que se usa para un conflicto público-privado, es decir, de contratación en el Estado peruano. ¿Por qué se renunció, en el caso del Estado peruano, a que la defensa de sus intereses recayera en el Poder Judicial, que es la institución a la que usted ha pertenecido, diseñada para eso, ¿no? Sí. Y caer en este nuevo sistema que sabemos tenía sus ventajas, pero que también ha resultado tener sus problemas, ¿no? Así es. Sí, de acuerdo. El problema en el Poder Judicial, en el ámbito de la contratación del Estado y de esas controversias, como en general en todas, ¿no?, es la sobrecarga procesal, ¿no?, en primer lugar. También no podemos cerrar los ojos que el Poder Judicial en general, siempre con excepciones que yo personalmente conozco, ¿no?, y valoro y admiro y respeto, pero evidentemente todos sabemos que también está penetrado por la corrupción. Bueno, los últimos casos de destape lo han demostrado claramente. Ahora, ¿no?, ha salido, ¿no?, claramente, ¿no? Y la carga procesal tan elevada que impide a los jueces en ciertas materias especializarse, ¿no? Entonces, en la búsqueda de la solución rápida y eficiente, así como la especialización, se consideró, ¿no?, que podría ser adecuado, idóneo, trasladar este tipo de conflictos al arbitraje. ¿Se desvirtuó el modelo, cree usted, doctora, que en algún momento el arbitraje se convirtió en una especie de sistema donde todo se resolvía como demasiado fácil y además hay que decirlo, justicia rápida? No necesariamente con especialistas, porque hay abogados que han resuelto cosas sobre las que no son especialistas. Sí, ¿no? Pero recordemos, Patricia, que anteriormente, cuando el Estado peruano iba a un proceso judicial, demoraba, como demora todo en el Perú, años. El arbitraje era para agilizar, pero se agilizó a la mala a veces. Claro, evidentemente. Esto último es importante porque, por ejemplo, imaginemos en una obra pública una carretera que a lo largo de la cual comienzan a haber controversias y disputas, ¿no?, sobre ampliaciones, sobre gastos mayores, sobre, plazos mayores, en fin. Llevado a un ámbito de solución de controversias que se va a demorar 5, 6, 8, 10 años en cada tramo, ¿no? Entonces esto fue también parte de la consideración como para llevarlo a un mecanismo diferente, ¿no? Entonces se ensayó entonces con el arbitraje. Esto, a su vez, por supuesto que ha traído los problemas, todos lo estamos viendo, ¿no? Por eso es que la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento en lo relativo al arbitraje ha ido también sufriendo modificaciones a lo largo de los años. Casi cada año sale distintas normativas que va ajustando precisamente porque se encuentran estos problemas, ¿no? Entonces, se están poniendo distintos requisitos, por ejemplo, para la designación de árbitros, ¿no? Se está alejando en varios aspectos del arbitraje comercial. No es privado, en el sentido, no es confidencial, sino los laudos se tienen que publicitar, por ejemplo. Y ahora, así hay una serie de diferencias, perdón. Dos preguntas concretas, porque se nos acaba el tiempo. En primer lugar, ¿se tiene que reestructurar el tema del arbitraje después de todos estos destapes? Yo pienso que hay que tratar de conservar lo positivo del arbitraje, ¿no?, y, por supuesto, contrarrestar todo el aspecto negativo. En lo personal, considero que la transparencia es ideal, ¿no? Entonces, el arbitraje institucional debe primar y no debe haber arbitraje ad hoc en esa materia. Además, o sea, los árbitros tendrían que estar ligados a una institución que los represente, las universidades, la Cámara de Comercio. Y finalmente,
Pero no solo eso, perdón, sí, con lo de la transparencia, por ejemplo, también publicitar no solo los laudos, sino todo el proceso arbitral, ¿no? La demanda, la contestación, ver cómo, para que todos podamos ver cómo está defendiendo los intereses del Estado, los abogados o los procuradores a cargo de esta defensa. Yo les cuento muy, muy brevemente, cuando era magistrada y veía las anulaciones del laudo, alguna vez vimos, en las anulaciones del laudo, vimos que era, en algunos casos, deficiente al máximo la defensa del Estado en el arbitraje. Cuando evaluamos ese expediente arbitral, no se podía hacer nada porque el juez no se puede entrometer en el proceso arbitral. Sin embargo, ordenábamos sacar copias certificadas de todo el procedimiento y remitir a la Contraloría, remitir a la cabeza de la institución correspondiente para que vean cómo están trabajando sus abogados. Claro. Eso se resolvería poniendo todo el expediente a disposición. ¿Por qué dicen ustedes en su comunicado que no se han tomado en cuenta diferencias de casos y de circunstancias? Cuando en realidad hay muchos otros árbitros que han trabajado para Odebrecht, como el señor Bular, que vino ayer, que nos dijo que no ha sido nunca cuestionado por nada. O sea, no son todos los árbitros que han trabajado en casos que tienen que ver con Odebrecht que están en esta situación. Quiere decir que sí se han reconocido casos y circunstancias diferentes. Sí, por supuesto. Hay casos, en estos casos... Pero ustedes dicen lo contrario en el comunicado. Que no se han reconocido diferencias de casos. En el procedimiento, nos referimos en el procedimiento. Y recordemos también, Fernando, que al momento de disponerse la prisión preventiva, porque tenía que ser una resolución para cada uno de ellos, se hizo el copy-paste de un caso pasado, el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Se va a revisar esto prontamente y vamos a ver si la justicia hace las diferencias que muchos están reclamando. Mucho en esta mesa, nosotros no somos jueces, no somos, simplemente observamos. Nos preocupa, por supuesto, y simplemente quería hacer la precisión sobre ese último punto, la diferenciación, ¿no?, respecto de la sospecha que recae y que es materia de investigación por parte de la Fiscalía, ¿no? En unos casos se evalúa el monto del honorario, a eso iba con lo que inicié diciendo en esta entrevista, ¿no? El monto del honorario sin evaluar, ¿no?, las circunstancias, las características del arbitraje, ¿no?, y las tablas, ¿no?, y todo lo que ya se ha venido discutiendo en otras entrevistas, frente a otros casos dentro de este mismo grupo que también están siendo investigados, pero que tienen circunstancias distintas, tienen indicios diferentes. Mucho más claros. ¿No es cierto? Porque ahí sí hay una ruta del dinero que está fuera del concepto de honorario. Muy bien, que entendemos, señora Jiménez, que no un monto alto no necesariamente es reflejo de una colma. Y que esa es la diferencia que se tiene que hacer. Muy bien, eso es el trabajo que tiene que hacer el fiscal, eso es lo que tiene que ponderar el juez y está bien que se recojan todas las opiniones al respecto. Gracias por estarnos con nosotros. De verdad hay muchísimo que hablar todavía sobre el arbitraje, sus beneficios y sus deficiencias. A las 9:00 a.m, vámonos a una pausa, escuchamos titulares y volvemos con más en RPP.